Shabbat Shalom. Bien, el capítulo 7 de Romanos tradicionalmente se ha visto como que uno de los grandes referentes para marcar la separación del cristiano, del no creyente, de la Torá. Y la primera parte, que ya lo estudiamos en detalle, que fue el matrimonio, que figura allí esa analogía, ya quedó supremamente claro que no estábamos casados con la Torá y que la Torá no tiene por qué morir. Entonces, a continuación, el apóstol Pablo hace una disertación interpelando a aquellos que todavía quieren vivir en la carne y creen que basta con pensar en Dios o que hay que tener a Dios mentalmente, porque esa es la conclusión que termina diciendo el capítulo 7, ¿verdad? De manera que entonces yo con el cuerpo sirvo al pecado y con la mente sirvo a Dios. Evidentemente eso no puede ser una afirmación que sirva como un estilo de vida, un referente de vida, una conducta, porque Yehoshua mismo, el Señor, decía que no puede servir a dos señores. Así que es apenas lógico para quienes hemos leído la Escritura y seguimos el Evangelio, el desarrollo del Evangelio, sabemos que eso no puede ser una afirmación categórica o decir, bueno, de ahora en adelante vive así. No, porque además el capítulo 8 viene a ser la respuesta a aquellos que piensan que pueden agradar al pecado según la carne y a Dios con la mente. Pero es que, a ver, yo creo que hasta después de haber visto la analogía del matrimonio, ¿a qué se le llama? ¿Cómo se llamaría ese tipo de estilo de vida? Adulterio. Claro, porque si estás casado con el pecado o agradas al pecado y con la mente a Dios, eso es un triángulo. Eso se llama adulterio. Entonces, ¿cómo Pablo va a estar avalando ese tipo de conducta, verdad? De que yo con el cuerpo sirvo al pecado y con la mente a Dios. Eso es absurdo. Entonces, precisamente, en el capítulo 8, mira cómo arranca. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Yehoshua HaMashiach. Y mucha gente lo lee hasta ahí. Oh, ya no hay ninguna condenación. Yo me acuerdo el artista que se proclamó Dios, ¿se acuerdan? De Jesús Miranda. ¿Ya? José Jesús Miranda, se llamaba así el Señor. Y él decía aquí en textos como este, ya tú no estás condenado, el que peca es tu cuerpo, no tu alma. ¿Ya? Imagínense ustedes. Y así le quitó la culpa o la responsabilidad a miles de personas. Claro, que hay que decir también que esa gente que lo seguía es porque estaba siguiendo su concupiscencia, ¿sí o no? O sea, porque un creyente que escucha un mensaje tan absurdo como eso, lo lógico es que sale corriendo de allí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no lo deja estar allí. Eso no es como por raciocinio humano, es que, como dice la Escritura, el celo que pones a Hashem dentro de ti te hace huir de ese lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Para quienes no hay esa condenación, ahí lo especifica. ¿Para quiénes? Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y hay que recordar lo que anotamos en el capítulo 7, que acabamos de terminar. Pablo señaló una gran diferencia entre la era de la Torá sin el derramamiento de la promesa, que es el Espíritu Santo, y ahora Torá con Espíritu Santo. Entonces mucha gente cuando lee el régimen viejo de la letra, o sea, es que pareciera que se la pasaran buscando palabras para descalificar a la Torá, ¿ya? Pero es que aquí dice que ya no estamos, vamos a leer el versículo, aquí en el versículo 6, capítulo 7, verso 6. Y ese versículo lo resaltan con dorado, ¿no? Y le ponen lucecitas. ¿Qué dice? Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu, no en vejez de la letra, o no en antigüedad de la letra. El 6. Sí, 7.6. 7. Sí, 7.6. Ya explicamos lo que significaba ese verso. Estamos muertos para la ley. ¿De acuerdo? O sea, no es que la ley deje de existir. Nosotros, nuestro pecado, nuestro viejo hombre, con quien en realidad estamos casados, fue el que murió, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos muertos para la ley. ¿En qué sentido? Que la ley no nos anda condenando. Y con eso es que arranca el capítulo 8. Dice, ya no hay condenación.
para los que estamos en Yehoshua HaMashiach. Los que no andamos conforme a la carne, en otras palabras el 7, los que no estamos casados con el pecado. Es la misma cosa, la misma expresión con otras palabras. Aquí en el 8.1 dice, los que no andamos conforme a la carne, acá dice, los que ya morimos al viejo hombre. Ahora acá en el 7.6 dice, para que sirvamos con la novedad del Ruach HaKodesh, del poder de Dios, y no en la antigüedad de la letra. ¿Por qué la antigüedad de la letra? Porque antes no se había derramado el Ruach HaKodesh como hoy lo tenemos. Por eso es que estaba profetizado, anunciado. Joel decía, después de esto, yo derramaré mi Ruach sobre cualquier persona. Antes no estaba, a duras penas. Y sin embargo, la gente que fue llamada así, héroes de la fe, del Antiguo Testamento, yo estoy seguro que todavía nos superan con creces a cualquiera de nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, ustedes se imaginan que la Escritura dice que si estuvieran Job, Daniel y Noé, solo ellos tres por su justicia se salvarían, y el resto de la humanidad, metido Salomón, David, Abraham, ninguno de esos se salvaría por su justicia, digamos, por su rectitud, por su pulcritud. Solamente ellos tres, Job, Daniel y Noé, y todos ellos sin Ruach HaKodesh, wow, están por encima de nosotros. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros a veces todavía? Si tenemos o osamos decir que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. O sea, ustedes se imaginan un Daniel con el Ruach HaKodesh. O sea, mejor dicho. Claro. Entonces, a veces es chocante eso, ¿no? Que hoy, en la era del Ruach HaKodesh, la gente ande con semejante debilidad ante el pecado. Y con semejante estilo de vida tan relajado, como tan tranquilo, como tan amigo del mundo, ¿ya? Que tú dices, bueno, pero tú de verdad tienes Ruach HaKodesh, pero es que tú pareces más de allá que de acá, ¿cierto? Eso es complicado. Hoy estamos viendo que la era del Ruach HaKodesh, la era mesiánica, la que trajo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, debe ser una era llena de manifestación del poder de Dios. ¿Ya? Pablo, cuando iba a Grecia, a los griegos, a los corintios, él lo dice en la primera carta de los corintios, dice, yo cuando fui de ustedes no fui con filosofía y humana sabiduría, yo fui con demostración del poder de Dios. Y la verdad es que, en cierto modo hay que decirlo, damos vergüenza. ¿Ya? Porque nosotros para que estemos, no sé, haciendo milagros en otra cosa, ¿no? Obviamente por la voluntad de Dios puede ser, ¿no? Puede ser que Dios no tiene destinado milagros para esta parte del mundo o para nuestra generación, no lo sabemos. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos escudriñemos a nosotros a ver qué es lo que estamos andando. Porque, a ver, repito, hay que hacer conciencia que tenemos Ruach HaKodesh hoy, habitando permanentemente dentro de nosotros. Si los antiguos, que les venía era de vez en cuando, y hacían semejantes de testimonios, ¿cierto? Sansón, David que escribió todos los salmos, Salomón con su sabiduría y todas las cosas, y les venía era de a poquito. Que el rey David en el Salmo 51 dice, no quites de mí el poder de tu santidad, devuélveme el gozo de tu salvación. Y era de a poco. Los profetas dicen, y vino el poder del Señor sobre fulano, y hizo, mejor dicho, testimonios gigantescos. Y nosotros lo tenemos todos los días y como que no somos capaces de mover ni una paja. ¿Ya? Entonces hay que revisarnos, ¿no? Bueno, Señor, ¿será que yo estoy muy relax? ¿O es que de pronto tú no tienes milagros para esta generación o para esta parte del mundo? No lo sabemos. ¿Ya? Pero hay que hacer el escudriñamiento de esa situación. Pero ojo, no hay condenación es para los que ya no andamos según la carne. Esa es la respuesta concreta a la afirmación final del capítulo anterior. Aquel que cree que puede decir que puede agradar al pecado o servir al pecado con su cuerpo y a Dios con la mente, ese está andando en adulterio. Así que para ese sí hay condenación. Porque la condenación no la hay, es para los que no andamos según la carne, ni le servimos a la carne.
Ahora mire cómo lo dice. Porque la ley, la ordenanza, la disposición del poder de la vida en Yehoshua HaMashiach me ha librado de la ley. Por eso aquí hablamos del orden o la subordinación, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay que preguntarnos, ¿será que aquí está diciendo que la ley del espíritu de vida en Yehoshua HaMashiach nos ha librado de la Torá y de los mandamientos? ¿Está diciendo eso ahí? No. ¿Nos está librando de qué? Del poder del pecado y de la muerte, no de los mandamientos de la ley. ¿De acuerdo? Pero a veces no sé qué es lo que se atraviesa por la mente, que como le enseñaba en la parashá del Shabbat pasado, estamos, muchos, ¿no? Maestros están buscando cómo sacar o quitarte la responsabilidad o hacerte olvidar los mandamientos. ¿Se acuerdan? Lo que veíamos sobre el vino y las doctrinas de demonios y estas cosas, ¿cierto? Toda doctrina que te borre o te difumine la importancia de los mandamientos es una doctrina de demonio, embriagada, ¿cierto? Porque aquí te está diciendo es que el poder de Dios, su presencia te ha librado de la ley, del yugo, de la subordinación, de la sujeción al pecado, no a los mandamientos. Y mira lo que dice a continuación. Hermano, aquí vemos claramente que se están hablando de dos leyes, porque la ley de Dios y la ley del pecado. Claro. Y la ley del pecado es precisamente la que nacimos con ella, o sea, la claro. que nuestros miembros obedecen. La que veníamos casados con ella. La que veníamos casados. O sea, que esa precisamente dice el versículo 2 que el Señor nos libra de esa, claro. no de la Torá. No de la Torá. Al contrario. Nos libra de esa. Al contrario, como vimos en Romanos 6, una vez librados de la esclavitud del pecado, fuimos hechos siervos de la justicia. Exacto. Esa es la lógica. O sea que a todo creyente hoy le corresponde observar los mandamientos. Simple. Mira lo que dice a continuación. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? ¿Cuál es la respuesta allí? ¿Cuál era el imposible para la ley? De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿no? Por la debilidad. Dice, por cuanto era débil por la carne, pero ¿cuál era la debilidad de la ley? ¿Cuál era? ¿Quién opina algo? ¿Quién aporta? Que el ser humano no estaba en condiciones de hacerla porque los miembros estaban respondiendo estaban subordinados. Pero ojo, mira la pregunta, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Estamos hablando de la ley, no del hombre. De la justicia, del hombre. Reformar o libertar al hombre. ¿Ya? Fíjense que aquí hay algo interesante. Y esto obedece a un contexto también, un contexto espiritual importante. En el Talmud de Babilonia, que es la colección de todos los dichos, los proverbios de los rabinos, había un proverbio muy lindo, pero hay que verlo a la luz de lo que nos está hablando la escritura aquí. Porque en la Mishnah, en Pirkei Avot, que es un tratado del Talmud de Babilonia, dice así: la Torá fue escrita harut sobre la piedra. Harut significa en bajo relieve, ¿ya? Y entonces decían los rabinos, no leas que la Torá fue escrita harut, o sea, bajo relieve. Di o lee o entiende que la Torá fue escrita herut, sobre las letras. Herut es libertad. Entonces dice, porque tú no serás libre sino dentro de las palabras de la Torá. Fíjense que es un dicho, se oye bonito, ¿no? Pero a la luz de la revelación del Evangelio se queda corto, porque la Torá le era imposible hacerte libre del pecado. A la Torá le era imposible disolver el matrimonio que teníamos con el pecado. Así que ese proverbio de la Torá suena lindo, de Talmud, suena lindo, pero se queda corto. No corresponde totalmente a la realidad. ¿Ya? Porque no es la letra la que te va a hacer libre. ¿Sí ves? Es el poder de Dios. Claro, por eso es que el Señor Yehoshua, vamos a leer ese pasaje del Evangelio
creo que está en Juan, ¿verdad? Donde Él los confronta y le dice, solo si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sí, aquí está 8:30 y vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 31. Mira lo que dice, es una realidad histórica y doctrinal, teológica y de todo. Y decía Yehoshua a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad, o sea, yo, porque Él es la verdad, los libertará. ¿Ah? Porque dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y si permanecieres en la verdad, ¿quién es la verdad? Pues su palabra, ¿no? La palabra que Él ha hablado, la de Yehoshua específicamente. Seréis verdaderamente libres. Entonces mira la respuesta pues tan concreta que le dan los judíos, ¿no? Entonces respondieron, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ya? Fíjate, ¿te das cuenta? Por eso habíamos dicho aquí antes que lo peor, el peor grado de esclavitud era no saber que eras esclavo. Ni siquiera sabías. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Ya? O sea que el pecado no lo tenían ni referenciado. Ellos creían que la esclavitud era literal de los romanos, de los griegos, de los asirios. Y dice, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos servido a nadie. Inclusive hay un dicho del Talmud que dice, Israel, pueblo conquistado pero jamás poseído. ¿Ya? En ese sentido lo están diciendo. Ojo, preste atención. En ese sentido lo están diciendo. El Talmud dice, ¿no? Israel, pueblo conquistado, pero jamás poseído. Pero aquí el Evangelio te está revelando que más poseído por el pecado no podías estar. ¿Me explico? No solamente conquistado, cautivo, esclavo del pecado. Entonces mira, dice, Yehoshua le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? No le mencionó aquí a los soldados romanos, no le mencionó a los asirios, ni a nadie por ahí cerca. Le dijo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ah? Importante. Entonces, Yehoshua le está revelando aquí que había un amo, un jefe superior a los mismos romanos, a los mismos griegos, a los mismos asirios, a los mismos babilonios. Había uno que sí nos tenía conquistado a judíos y a no judíos, y era el mismísimo pecado. ¿Cierto? Y mira lo que dice aquí a continuación. ¿Qué dice? Y el siervo no queda en casa para siempre. ¡Wow! El siervo no queda en casa para siempre. No tiene herencia, ¿no? El hijo queda para siempre. Está diciéndole, ustedes son unos pecadores. Si permanecen en su pecado, no van a heredar para siempre la vida eterna. El hijo, quien es él, el heredero, ese sí va a permanecer para siempre. Entonces viene y les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Fíjate tú. Eso no se lo está diciendo a ellos por ser judíos. Se lo está diciendo a ellos por ser humanos. ¿Está claro? Así que si Yehoshua hubiera llegado en medio de los chinos, le hubiera dicho aquí el Evangelio, y le dijo Yehoshua a los chinos, ¿ya? Y si hubiera venido en Rusia, le hubiera dicho, y le dijo a los rusos, y le dijo a los griegos, a los africanos,
la misma palabra. Lo que pasa es que a veces este mundo es tan desleal y tan, no sé, tan doble ánimo, que entonces se han aprovechado históricamente al pueblo judío, se le tiene como lo peor. Porque mira, los judíos que no tienen cabida, que los más duros, que... no, todo el mundo. Igual. Si Joshua viniese hoy, el mundo lo trataría igual. Igual. Entonces mira lo que dice: porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, ¿cierto? Entonces mira lo que dice a continuación: yo hablo de lo que he visto acerca de Abba, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Se lo dijo irónicamente, y ellos como que no entendían, y después digo que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cuál es hijo de Abraham? Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hacía, ¿no? Pero por cuanto procuráis matarme, ustedes son unos hijos del diablo, evidentemente. Fíjate tú. Y son los judíos, ¿no? Y lo más observante y lo más cercano a Dios en ese entonces. ¿Me explico? O sea, ¿qué se queda de ahí para abajo? Porque si este era el pueblo escogido, el remanente del pueblo escogido por Dios, no se espere usted que el siberiano fuera mejor que el judío, o que el europeo fuera mejor que el judío. Igual. ¿Ya? Esto es una descripción, una radiografía de la tragedia humana. De un pueblo que había visto milagros como cualquier otro pueblo pudo haberlo visto. Y este iba a ser el mismo resultado. Demostrando que no era ni siquiera la Torá la que te iba a hacer libre. ¿Está claro? Entonces cuando Pablo aquí dice en Romanos capítulo 8 que lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? Hacerte libre. Por mucho que el Talmud dijera o los sabios dijeran, es que no eres libre sino en las palabras de la Torá, eso estaba ahí a medio de decir, estaba incompleto. Solo si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y como buen libre del pecado, no de la ley, sino como buen libertado del pecado, serás hecho siervo de la justicia. ¿Está claro? Así que de ahora en adelante, ahora sí sabrás lo que es vivir a plenitud dentro de la Torá. Shalom. Dentro de los mandamientos, sin dificultades, sin limitaciones, sin cuestionamientos, sin nada, porque tienes conciencia. Tu conciencia ha sido regenerada. ¿Qué dice Efesios de los gentiles? Dicen que tienen la conciencia cauterizada. No tienen conciencia de Dios. Así que no les interesa ni les va a importar si guardan o no mandamientos. ¿Ya? Piensen ustedes. Miren lo que sigue diciendo. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, no porque fuera la Torá débil, es que esta carne estaba demasiado viciada al pecado, que por mucha ley que detuviera la ibas a desmontar, ibas a buscar, como hasta el día de hoy siguen diciendo los leguleyos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, así pasó. Piensen ustedes, en el antiguo Israel, en el siglo I, había un rabino que se llamaba Hillel, y es de los más famosos que tuvo la historia judía. Hillel el Viejo era uno de los grandes representantes del judaísmo de esa época. Hay en la Torá un mandamiento que ordena que al cabo de 6 años, iniciando el 7º año, todo ese 7º año era 0 cultivos, los siervos eran libertados, las deudas eran pagadas, etc. ¿Y qué hizo Hillel, el grandioso rabino Hillel? Se inventó una trampa, ¿ya? Para volarse ese mandamiento. Y dijo, bueno, cuando ya vaya a llegar el 7º año, tú me firmas un papel aquí, donde tú y yo llegamos a un acuerdo de que ese año es que no te voy a cobrar intereses, pero cuando pase el año tú me sigues debiendo plata. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Le buscaban trampa a las cosas, ¿cierto? Le buscaban trampa, le buscaban el quiebre, ¿no? Y de eso hay una denuncia ya en los días del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue que vinieron los 70 años de cautividad a Babilonia? Porque no dejaron descansar la tierra y se confiaron
de que, mira, ya pasó el primer año y Dios no nos hizo nada. Pasó el segundo y no nos hizo nada. Llevamos 69 años violando el mandamiento y no nos ha pasado nada. Llegó el año 70 y dijo, Dios, se me van de aquí cautivo a Babilonia, para que respete. Todo el tiempo. Y así pasa en la actualidad. ¿Sí? La gente cree que no hay consecuencias. Es correcto. Es correcto. Así es. Entonces, se cree que porque Dios no castiga así inmediatamente y no lanza su látigo inmediatamente como a veces lo hacía antes, porque no siempre lo hacía inmediato, ¿no? Y es este ejemplo. Le dejó pasar 70 veces violar el mandamiento. Sí, van 68, van 69, 70 se me van. ¿Cierto? Entonces, es extraño. Eso demuestra que el ser humano no valora la libertad, ni valora la instrucción divina. Porque basta que a ti no te castiguen por algo como para que hagas lo que te dé la gana. ¿Sí ves? Esa no es la actitud. La actitud es que tú mismo te guardes de violar el mandamiento. No tienes que esperar a que te anden castigando para que aprendas. ¿Ya? Pero así es el ser humano de terrible. Te tiene que venir una consecuencia o para que diga, uy, sí, es verdad, ese mandamiento sí existe. ¿Ya? Uy, Dios sí existe porque fíjate tú, mira, ahora sí me castigó por eso. Entonces el colmo es que algunos, cuando Dios castiga por violar un mandamiento, pero Dios sí es severo, Dios sí es injusto, ¿cierto? ¿Sí? No tiene morilla entonces, ¿cierto? ¿Ya? Mira lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Era débil por la carne, no por ser Torah. Era la carne la que estaba fuera. Y Dios se dio cuenta rápidamente, desde que dio la Torah, que Él sabía cuál era nuestra condición. Él dijo, yo le doy más mandamientos a esta gente y se suicida. ¿Me explico? ¿Ya? Esta gente sí. O se pervierten, ¿ya? Se ganan más juicio o se suicidan. Y fíjense ustedes que el ser humano ama la esclavitud, porque he podido ver, pues, en todos estos años, diferentes reacciones, o dos más bien, dos reacciones típicas ante un mandamiento. Una es quitarlo, negarlo, no existe, eso no es para mí, yo no soy tal. La otra es coger el mandamiento y cuadricularse la vida y ponerse súper religioso, cuadriculado, y termina diciendo que si violas el mandamiento pierdes la salvación. O sea que hay dos tipos de esclavitud, ¿no? El que se hace esclavo de la religión, que al fin y al cabo es carne, ¿no? Porque a la carne le gusta eso. A la carne le gusta sentir méritos. ¿Ya? Entonces mucha gente se vuelve meritoria, ¿no? Súper rígida. Y otros que se vuelven libertinos, pero no son libres en cuanto al mandamiento. ¿Sí ves? ¿Cuál es la libertad entonces entre el mandamiento? Que tú lo conoces, lo practicas, pero no pensando en nada más allá que Él es palabra de Dios para ti. Y ya. Pero hay gente que entonces hasta ha cogido los mandamientos como si fuese una fórmula de éxito, de marketing. Hace unos años acá vino un señor dando una conferencia y que, ¿por qué son prosperados los judíos? Y entonces trataba de sustentar su explicación diciendo que era porque ellos eran muy obedientes a los mandamientos. Y dice, no señor, no es por eso. ¿Ya? Es porque es el propósito de Dios mantenerlos independientes para que sobrevivan como pueblo. Pero si tú echas un ojo así bien inquisidor sobre cuál es la conducta del pueblo judío hoy, no es por eso. De los 17 millones de judíos que hay en el mundo, se reconocen a sí mismos religiosos 2 millones. Y observantes no pasa de 1 millón. ¿Ya? Entonces, no es por eso. Y a ellos les ha pasado lo mismo. Están prosperados, entonces creen que es que Dios está con ellos. Esa es la otra cara de la moneda. No, estamos bien, aquí imbatibles, 400 bombas atómicas tenemos ahí guardadas. ¿Cierto? No es por eso. Están ignorando que es el propósito de Dios darles un remanente.
Si Dios no tuviera esa voluntad de preservar a esa tribu hasta el final de los días, hace rato hubiera desaparecido. Hace rato. Entonces no es por méritos. Así que cuando tú te enfrentes a un mandamiento, no veas que si lo hago Dios me va a bendecir. No digas que si lo hago ahora voy a ser más santo, más meritorio. Hey, hazlo porque te toca. ¿Ya? La actitud hoy es la misma, por lo menos el pueblo judío en sí se siente mejor que el resto de la humanidad en su corazón. Claro. Pero sucede que acá el pueblo occidental o el pueblo gentil también se siente mejor que los judíos. Sí, sí, o sea, sí. esa es una relación humana. Lo vuelvo y te digo, mira, cuando te enfrentes a un mandamiento no pienses nada más que en hacerlo. Hazlo. Que si Dios te va a bendecir por algo, eso ni tú te enteres. Es que precisamente esa fue la libertad en que nos libertó el Señor. Él nos Claro. libertó para que pudiéramos cumplir los mandamientos. O sea, que tenemos el derecho de cumplirlos. Claro. El que no lo quiera cumplir es porque no quiere usar el derecho. Hombre, es complicado, ¿no? Yo creo que el Ruach HaKodesh definitivamente tarde o temprano se puede echar en unos un día, en otros toda la vida, pero tienes que terminar siendo un practicante de los mandamientos. No puede ser, es inconcebible que el mismo poder que dio la ley no te vaya a guiar a la ley, ¿cierto? Es inconcebible eso. Mira lo que sigue diciendo. Era imposible para él hacerte libre, ¿no? Por la carne, porque era demasiado incontenible. Dios entonces envió a su Hijo en semejanza de carne. Ojo, en semejanza, en apariencia, en parecido. No dice en igualdad de carne, en semejanza. Apariencia de carne, ¿cierto? De pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa la expresión? Ya lo habíamos hablado antes, cuando Yehoshua Mashiach fue clavado en el madero, todos los pecados humanos, las tendencias, los instintos pasaron por allí. Él lo pudo percibir, pero él no pecó, porque su carne no era pecaminosa. Vino en semejanza de carne de pecado, que es distinto, no en igualdad, ¿ya? Así que pudo percibir, es como hoy. Hoy, a través de la tecnología, podemos ver lo que está pasando en el otro lado del mundo y no estamos allá. Es como si estuviéramos allá, pero no estamos. Él estuvo aquí en este mundo, pero no era de este mundo. Él pudo, como un sensor multifuncional, saber a distancia, a kilómetros, qué era lo que estaba pasando. Pero eso no lo hacía un carnal, un humano pecaminoso. ¿Está claro? Entonces mira lo que dice, y condenó el pecado que en la carne, es decir, le está diciendo a la carne que esta carne no hereda el reino de los cielos. Por eso más adelante Pablo le escribe a los Corintios y dice, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y mira el sinónimo que le pone, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que en esta carne no vamos a seguir en el mundo venidero. Vamos a tener un cuerpo tangible, eso sí, ¿no? Espiritual. Espiritual significa incorruptible. No significa gaseoso, Gasparín. ¿Ya? ¿Está claro? Espiritual significa poderoso, incorruptible, inmortal, impecable, ¿cierto? Pero no es un espectro allí, ¿ya? Nada de eso. Mira lo que sigue diciendo. Para que, ahora sí, cuando Yehoshua hizo el juicio en su carne, ¿cierto? Recibió todo el peso de la justicia divina, tiene la total autoridad para hacerte libre. Entonces mira lo que dice a continuación. Para que ahora sí la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos ahora conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Sí ves? La justicia de la Torah se cumpliese en nosotros. Hay dos formas de entender este versículo. Ya hemos hablado que la justicia de la que hablaba la Torah era Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Eso es una. Y aquí es donde hay que hablar de las dos justicias. Es un tema que vamos a desarrollar cuando lleguemos al capítulo 10, porque allá habla de eso claramente. Pero hay que entender que hay dos tipos de justicia que no se atraviesan la una con la otra. Aquí está diciendo que hay una justicia de la ley
la justicia de la ley y otra es la justicia de Dios. ¿Ya? De la fidelidad. ¿Está claro? Vamos a corroborar que existen dos justicias. Vamos a Romanos 10. Mira lo que dice aquí. Romanos 10, versículo 5. ¿Qué dice? Porque Moshe escribe acerca de la justicia que es por la ley. ¿Qué dice solamente esa justicia? El hombre que hiciera aquellas cosas vivirá por ellas. Ojo, no dice por ellas, ¿ah? Nada. En ellas, dentro de ellas. Sí, aquí puede haber algo condicional en este texto. No, en hebreo dice Asher Ya'aseo Tam Adam Bahai Bam. Y este es el texto que cogen también, este es el que está en Levítico, ¿cierto? Sí, Levítico 18:5. Lo cogen para decir de que antes las personas se salvaban Por la ley. Porque aquí dice que el que hiciera la ley se salvaría. Oh, pero mira, es que Pablo es impresionante. Se nota que Pablo sí sabía hebreo, ¿no? Ojo, él está citando el verso de Levítico 18:5, ¿verdad? 5. Y dice, en hebreo dice, Asher Ya'aseo Tam Adam Bahai Bam. La expresión que mal han traducido por ellas, en hebreo dice Bam. Esta sola letra, que es la Beit, en hebreo, la B, significa en, dentro de. Y esta terminación am, que se lee am, significa ellos, dentro de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo allí? El hombre que haga estos mandamientos vivirá dentro de ellos. No dice por ellos. ¿Está claro? Entonces Pablo está diciendo aquí, hombre, Moisés escribió acerca de la justicia de la ley solamente una cosa, que el que hiciera esos mandamientos iba a vivir dentro de ellos, como un cerco. Pero hacía falta otra cosa. ¿Qué es lo que dice a continuación? ¿Verdad? Más la justicia que es debida a la fidelidad, ¿te das cuenta? Que es otra. ¿Qué dice? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, ¿cierto? Esto es porque ya Yehoshua bajó. O quién descenderá al abismo, porque Yehoshua ya subió entre los muertos. ¿Te das cuenta? Es que él se comienza con un pero. Sí, pero ojo, él está citando Deuteronomio. Cuando Moisés escribió esa palabra de Deuteronomio, no está exactamente así. Allá en Deuteronomio, cuando Dios dio la Torá, Dios mismo dijo, la palabra estará acercada a tu boca y a tu corazón para que la hagas. No digas o no digas quién subirá al cielo o quién atravesará el mar y nos lo traerá y lo obedeceremos. Sino que acercada estará a ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, ¿quién acercó esa palabra? Es la pregunta. ¿Quién la acercó? Dios mismo. Porque dijo, no vas a tener derecho de decir quién subirá al cielo, yo voy a bajar del cielo. Y no vas a tener que decir quién va a resucitar de entre los muertos, yo voy a resucitar de los muertos. No vas a tener excusa. ¿Sí ves? La justicia de la fidelidad dice así, no digas, sino, ¿verdad? ¿Qué dice? Acercada está a ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de la fidelidad que predicamos. ¿Sí ves? O sea, lo que dijo Dios, Claro, que haría. claro que sí. No es que es todo un tema de interpretación aquí, porque cuando dice la palabra de fe que predicamos, pero la justicia que es por la fe, dice así. El concepto de fe siempre se ha dicho es creer en algo en que, Claro. que no tenemos la certeza, pero Sí. creemos. Y el tema fidelidad no va necesariamente a un tema de que no existe, Claro. o algo que no hemos visto. Sí, Fidelidad es estar fiel. Claro, más que- permanecer ahí en algo. Entonces ahí esa palabra fe Es fidelidad, siempre es fidelidad. Cuando se habla en la Biblia de fe, y es bueno que lo hayas preguntado, ahí se nota fuertemente la influencia del pensamiento cristiano occidental en la escritura.
Primero de todo, la palabra griega que traduce en fe es pistis. Entonces, ¿qué pasa? Pistis, si la ves desde el punto de vista griego, no conviene, porque pistis en el griego neto, en la lengua griega, era lo que tú creías con base en la ciencia. ¿Ya? O sea que tu conocimiento o tu creencia dependía de algo que estaba circunscrito a una era, a una época o a un avance. Entonces, ¿qué pasó? Que los griegos, cuando tradujeron la Septuaginta, los judíos, ¿no? Que dicen, tradujeron la Septuaginta, la Biblia hebrea, al griego, usaron la palabra pistis, que era lo más cercano que había en griego, para la palabra hebrea emuná. Pero emuná es lejos de ser lo que era la pistis para los griegos. ¿Por qué? Porque la emuná es justamente lo opuesto al pistis. Emuná es invariabilidad, lo que no cambia nunca. En cambio, la pistis griega era variable, porque dependía del conocimiento. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que ¿cómo vas a traducir un concepto tan firme en la mente hebrea a algo al griego? Solo fue una aproximación. Entonces, ¿qué pasó? Que después, imagínate tú, pistis es traducido como fe al castellano, y en el castellano se ha quedado, como tú lo decías ahora, reservado a una actitud como mental, ¿no? Como una creencia, una actitud mental, más que todo positiva acerca de algo. Resulta que la Torah te dice que la emuná es Dios mismo. ¿Ya? Deuteronomio 32 te lo dice. Dios es la emuná y no hay variación en él. Imagínate. Entonces aquí cuando dice la justicia que es debida a la fidelidad, no a la fe. Es la fidelidad, o sea, a Dios. ¿Ya? ¿Sí ves cómo va encajando? Entonces por eso en Hebreos capítulo 11:1, cuando te dan la definición de qué es la fidelidad, te dice, es pues la fidelidad la instancia última de nuestra esperanza, es la demostración de lo que no se ve. ¿Sabes? Pero ahí traducen mal ese versículo. En español te ponen, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí no dice eso, jamás dice eso. Queda algo muy como en el aire. Claro, ahí que no llega a ningún lado. En cambio, en griego original, y si lo ponen en hebreo mejor, te dice que es la fidelidad, la instancia última. O sea que en Dios reposa, en última instancia, todo lo que nos espera a nosotros. ¿Ya? Y que de Él proviene la demostración de todas las cosas. Fíjate tú. Entonces, lo que dice que no depende de un esfuerzo humano. Claro, claro. De un poder mental. Correcto. Como hoy en día es que si lo lees allí así como fe, quedas otra vez Sí, como en el aire. Sí, sí, Pero sí. fíjate que No define nada, es que fe no dice nada. Claro. En la Reina Valera 1909 está traducido mejor. Y el problema es que en la corrección fue donde pusieron un poder mental. Entonces miren, por eso es que dice con coherencia la justicia que es por la fidelidad, o sea, por Dios. Por eso es que cuando vas a Habacuc, es otro pasaje que donde también ponen fe, dice, el justo por la fe vivirá. Señor, así no dice, es justificado por mi fidelidad, vivirá. O sea, está hablando Dios, ¿ya? Es justificado por mi fidelidad, vivirá. Gracias a esa fidelidad es que no pierde esa salvación. Es correcto. Y ya el libro de Lamentaciones lo decía, porque mi piedad no se ha acabado, ustedes que no han sido consumidos. ¿Me explico? Casa de Israel les dice. Porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Eso lo dice el profeta también, ¿cierto? Malaquías. Porque yo no cambio. ¿Ves? Por eso es que ustedes no han sido destruidos. ¿Ya? Si Dios hiciese reposar nuestro futuro en nuestras manos de alguna manera, hace rato nos habría destruido. Hace rato. ¿Ya está claro? Entonces por eso, en conclusión, la justicia que es debida a Dios dice, ya no vas a tener ningún pretexto de decir que esto te parece imposible, que está lejos. No, yo lo voy a acercar. Voy a venir del cielo y voy a resucitar de entre los muertos. La palabra va a quedar allí, en tu boca, para que la hagas. Así lo dice, ¿no?
para que la hagas. No dice, te la voy a acercar ahí para que hagas origami con ella, ¿cierto? ¿Ah? Para que la hagas, para que la materialices, para que la concretes, ¿cierto? Entonces, fíjate tú, son dos cosas interesantes de estas dos justicias. La justicia que es por la ley gráficamente es un cerco que te prescribe unas normas de conducta, una vida, etcétera, etcétera. Pero como Dios sabe cómo es nuestra carnalidad, sabía que para vivir, para ser libres del pecado, necesitábamos algo más que este cerco. Y Él envió su justicia desde lo alto, ¿ya? Que vino a llenar este tazón, este entorno donde estábamos nosotros. Por eso dice, solo si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí puedes experimentar en cierto grado una especie de distinción del mundo, ¿ya? Porque si tú vives dentro de los mandamientos, te vas a ser distinto del mundo. Pero ser distinto del mundo no te hacía heredero de la vida eterna. Te hacía solamente distinto. Pero resulta que aquí Dios estaba inconforme con esa situación. Que no me basta que seas distinto, que seas santo. ¿Ya? A mí me llena es que tú seas libre. Entonces no hay que confundir santidad con libertad. Son dos cosas distintas. Hay veces que la gente se refugia en la santidad y creen que ya son libres. ¿Sí ves? Por eso inclusive Yehoshua fue más allá. Fíjate tú. ¿Cuál fue la oración de Yehoshua por nosotros? Dice, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Qué significa? En términos prácticos, no basta ser santo, sino que a ti el pecado te resbale. Tú eres libre del pecado, el pecado no se te va a pegar. ¿Me explico? Es como un grado mayor todavía de santidad. El pecado a ti es que ni te hace mofa. Dígame, hermano. Y como está hablando de justicia, o sea, no es porque hay un nuevo descubrimiento y que ahora la justicia que es de Dios está excluyendo la justicia de las obras, para que nada. es otra de las cosas que no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. No se excluye. Por eso te digo, una de la mira, otra. si alguien hoy, un judío promedio religioso, vive dentro de un cerco, ¿no? Y vive separado del mundo, ¿ese judío es salvo y es libre? No. ¿Por qué? Porque no tiene al Hijo. Vive, sí, ciertamente vive separado del mundo, no peca aparentemente de la manera tan descarada como peca el resto del mundo, ¿cierto? Digamos que no es igual. Tú no vas a ver una orgía de judíos ahí en vivo o algo, o una beberrona, o un carnaval así, y sin embargo tiene el carnaval de Purim. ¿Ya? Horrible. ¿Ya? Horrible. Fíjate tú, que ese es el, ¿cómo dicen? El drenaje, el desfogue, que ellos se dan una vez al año. ¿Ya? ¿El carnaval de qué? De Purim. Purim es la fiesta bíblica que sale aquí, que vimos, ¿verdad? La reina Esther. Pero ellos en la Edad Media fueron influenciados por esa tendencia medieval de carnavales y armaron su propio carnavalito de Purim. Y entonces los judíos se disfrazan, se embriagan, etc. Pero fíjate tú que el Evangelio nos pone otro estándar. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Ya? El judío una vez al año por lo menos sí tiene permitido embriagarse y disfrazarse y hacer locura y no sé qué. El Evangelio fue más allá todavía. ¿Ya? Entonces repito, no basta vivir dentro de los mandamientos. ¿Ya? Basta aquí, es que tú seas libre del pecado. Dígame. Entonces, ¿cómo hacen los que estaban antes de la venida del Hijo y que nunca recibieron al Hijo? Bueno, fíjate tú, aquí siempre lo hemos dicho, todo el que escuchaba o era llamado por Dios a través de los profetas era como si escuchara a Yehoshua. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos una mejor parte que ellos, como lo decía al principio, porque ellos tenían esa lucha todavía más constante y más difícil contra el pecado. Sin embargo, tú puedes percibir a lo largo de la historia que Dios ha hecho una especie de compensación. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo no era, en cierto modo,
como lo es hoy. ¿Ya? Primero de todo, no había la globalización tan terrible que hay hoy, no había los medios de comunicación y difusión que hay hoy, ¿cierto? La gente le costaba más trabajo pecar en oculto, sí, porque todo el mundo te veía si entrabas o no o algo, pero ahora todo está tan súper secreto, tan oculto, que se hace todavía más factible eso, ¿verdad? El entorno, todo era distinto. Entonces, puede decirse en cierto modo, y pueda que me estoy equivocando, que la venida del Ruach HaKodesh, la venida del... Porque una pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, ¿qué determinó, qué circunstancia motivó a que Yehoshua viniese en ese tiempo específico? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no 10 años antes? ¿Por qué no un siglo antes? ¿Por qué en ese momento? ¿Ya? Es una pregunta fabulosa. ¿Qué determinó o qué inspiró la venida del Mesías en ese momento? Es difícil, pero pudiera yo aquí lanzar algo de lo que estamos hablando, y es que era el momento necesario, oportuno, para contrarrestar el sobresalto de la carne. Ya de ese momento en adelante iba a venir la barbarie para la humanidad, ¿cierto? Iba a venir la difusión, el Imperio Romano estaba en su apogeo, ¿cierto? Y las costumbres romanas se estaban apropiando de todas las culturas. Y los romanos eran una cultura homosexual de cero límites, etc. Y si Dios no santifica y justifica a sus siervos en ese momento, ¿quién sabe? ¿Qué dice el profeta Isaías? Si Adonai no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y nos pareceríamos a Sodoma, dice ahí, ¿verdad? Si Adonai no nos deja un remanente. Y por eso, me atrevo a decirlo, repito, puede que esté equivocado, Dios sabrá sus razones, pero la venida del Hijo y del Ruach HaKodesh en ese momento obedecía a dejar ese remanente, ese remanente en ese momento, y hoy igual, ¿cierto? Esa fue la simiente, la semilla original, modelo para todos nosotros hoy. Y así que si ellos fueron libertados del pecado, igual nosotros hoy somos libres del pecado. Y la misma experiencia que ellos están teniendo la tenemos nosotros. Entonces, los antiguos, ¿verdad?, estuvieron en un mundo un poco más lidiable, más tolerable, proporcional a lo que Dios hacía con ellos. Y sin embargo, repito, venía sobre ellos el Espíritu Santo de manera puntual, no sobre toda la nación, sino sobre aquellos que Dios iba llamando, ¿verdad? Y por eso mandaba a los profetas, mandaba a los jueces, y era como si el Hijo hablara a ellos. ¿Está claro? Entonces ya hoy es otro nivel de todas maneras, muy distinto el nivel hoy que lo que había en la antigüedad. ¿Está claro? Disculpa, antes Dígame. de que cambies el tema. ¿Y la persona cómo sabe, de las personas que guardan los mandamientos pero hasta ahí, a de las personas que ya se sienten salvos? El el apóstol Pablo lo dice, curiosamente dice a los Corintios, ¿no? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis dentro de la fidelidad. ¿O es que no sabéis, verdad, que estáis en la fidelidad a menos que estés reprobado? Dígame, hermano. Claro, hermano, porque hoy en día nos hemos acostumbrado, por la doctrina que hemos oído, es a que la persona está buscando qué mandamientos cumple. Y la Escritura está afirmando es que los mandamientos debemos estar cumpliendo aquellos a los que el Señor llamó. Claro. El examen debe ser si yo estoy guardando los mandamientos que están en la Escritura. Claro, eso dice. ¿Qué voy a guardar yo? Por eso digo, dentro de la fidelidad. Exactamente. O examinaos a vosotros mismos si estáis dentro de la fidelidad. Porque la promesa de Dios es esa: pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Tenemos ya esa escritura en la mente y en el corazón? ¿La estamos haciendo alegremente? Claro. ¿O la estamos haciendo con amargura? Eso, ahí voy. Ya, ahí voy. Por ahí va la cosa. Porque toca. Claro. Porque toca. Una cosa es que tú guardes los mandamientos porque es que después van a hablar de mí o después no sé qué.
o es que esto no me gusta, otro, y otra es el deleite que tú experimentas, el deseo, y hasta le pides a Dios que te ayude a guardarlo. ¿Me explico? Pero una persona que guarda solo los mandamientos y todavía no es salva, es una persona que cree que va a perder la salvación. ¿Me explico? Porque hasta el judío de alguna manera anda en ese delirio. El judío de pronto no cree que va a perder la salvación, pero sí cree que va a durar más tiempo en el Sheol, purificando su alma, según ellos dicen, ¿cierto? Porque ellos creen que la idea del purgatorio es judía, no es católica, eso es judío. ¿Ya? Entonces el judío cree que cuando muere su alma se va a un lugar donde limpia su alma y luego pasa al seno de Abraham. Pero Yehoshua acabó con eso y no, eso no existe. ¿De dónde se han sacado eso? ¿Ya? Aquí hay dos, o el cielo o el infierno, y yo soy el que da el pasaporte. ¿Ya? Así de sencillo. No existe aquí mérito humano, nada. Yo soy el que da la entrada. Intermedio. ¿Ya? No hay intermedio, no hay nada que voy a mediar por este muerto, ni el muerto va a mediar por mí. No existe eso. ¿Ya? Existe es la vida eterna o la condenación. Y es el Hijo el que es juez de todos. Yo soy la puerta, el que no entra por mí es ladrón y salteador. Más exclusivo no lo pudo hacer. ¿Cierto? ¿Está claro? Entonces mira lo que dice. Por eso estamos hablando de las dos justicias, ¿no? Entonces, la justicia que es debida a la ley te distingue del mundo. Pero la justicia que es según la fidelidad, o sea, según Dios, es la que te hace salvo de este mundo. ¿Me explico? Sí, porque no, si tú eres solamente santo, pereces con el mundo. En última vas a perecer con el mundo. ¿Por qué? Porque no fuiste libre del pecado. ¿Cierto? Vas a perecer con el mundo. Porque ahora que Dios envió su justicia expresada en Yehoshua HaMashiach, todo aquel que rechaza a Yehoshua HaMashiach va a perecer con el mundo. Cuando yo he dicho esto así, algunos, no sé, se incomodan un poco porque, ay, pero no puede ser que 7.000 millones de personas, por ejemplo, los budistas, los islamistas, ¿qué le vamos a hacer? Hay un solo camino. No podemos tolerar aquí que es que el Dalai Lama con su filosofía o allá los Hare Krishna o el otro también tienen entrada ya por otro lado. No. Todas las obras, dijo Jesús, son como trapos de inmundicia. No hay otro camino hacia la salvación sino en Yehoshua HaMashiach. Así que todo hindú, todo persa, todo budista, todo brahmanista, islamista, tiene que tener la experiencia de la libertad del Hijo. Si no la tiene, se va de este mundo. Perece con el mundo. Engañado en su santidad o lo que sea. ¿Está claro? Porque no basta ser santo. Que la gente entonces cree que ser santo es el mérito para ser salvo. Está equivocado. Y como dicen que sin santidad nadie me va a ser. Claro. Se esfuerza. Entonces creen que si soy santo, entonces sí lo voy a ver. Está equivocado. Está equivocado. ¿Ya? Porque es el Hijo el que te tiene que... Mira, Pablo decía algo muy bonito que yo lo recordaba ayer. Pablo decía: hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Yehoshua sea formado en vosotros. ¿Ya? Yehoshua, no la Torá, no los mandamientos, eso viene después. ¿Ya? Tú tienes que estar pidiendo a Dios que posea tu vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Dice: porque vosotros no sois vuestros. Vosotros no sois vuestros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Somos adquisición divina. Somos posesión de Dios. ¿Entiendes? Así que tú no te mandas tú solo en tu cuerpo. Ni tú tienes ni libre albedrío, ni nada. Tú eres Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo. Vive Cristo en mí. Fíjate tú qué hermoso es. ¿Ya? Hermano, y si fuera por santidad, ya tendríamos que comenzar a preguntarnos cuánto de medida Claro. Dios acepta para que una persona... Sí, a partir de qué nivel mi santidad es intercambiable por salvación. Entonces ya eso sería
¿Ya? Pero esa no es la dinámica. ¿No? Y lo que se dice, entonces, si es por santidad la salvación, entonces el islamista y el budista, claro, y el hinduista, pues, también hay personas muy santas, claro. Y aquí lo hemos dicho, si vamos a nivel de altruismo humano, de filantropía y tal, hay mucha gente que nos va a superar en el mundo, ¿ya? Pero es que eso no es lo que te va a hacer salvo, hermano. Miren, que yo siempre lo he ilustrado, el que murió al lado de Yehoshua HaMashiach, estaba muriendo siendo ladrón. Y allí tuvo la experiencia con el maestro. Y jamás supo lo que fue la Torah. Jamás supo lo que fue vivir dentro de los mandamientos, pero fue salvo. Esa es la ilustración más clara de que la salvación es por soberanía divina. Y que si tú no estás muriendo ahí en una cruz clavado, o en una cama o algo, te corresponde vivir dentro de los mandamientos. ¿Ya? Si tú eres un enfermo terminal de cualquier X enfermedad y estás en una cama postrado, ¿qué se te va a pedir a ti que hagas? No te va a pedir nada que hagas. Pero estoy seguro que tus pensamientos y tus sentimientos y todas las cosas de tu universo mental cambiaron por completo. De eso puedo estar seguro yo. ¿Ya? Que no vas a estar ahí en la cama maldiciendo a nadie por lo que te pasó, ni nada. ¿Está claro? Que al contrario, estarás glorificando a Dios. ¿Ya? Y me acuerdo mucho de mi padre cuando estaba en su lecho de muerte, él reunía a las enfermeras y les decía, venga, vamos a orar, a clamarle al Señor Jesucristo para que venga pronto. Vea, y estaba muriendo ahí. Y eso era lo que hacía. Él nunca se puso, ay, que esta vida, que Dios es injusto, nada, nunca. Hasta en eso fue ejemplo para mí. ¿Ya? Dígame. Me recordó un libro de Rick Warren que su padre confiesa con esa entrevista que le hacen. Se estaba muriendo y él decía, un alma más para Cristo. Claro. Sí, así es. Yo tengo ese visual, lo vi, lo escuché, mi padre diciendo eso. O sea que hasta en eso, hasta el final de su vida fue un ejemplo. Dije, yo voy a hacer menos que no puedo. No puedo. ¿Está claro? No puedo ser. Usted mira lo que dice. Porque, oye, es que esto es claro, ¿no? Porque los que viven conforme a la carne, ¿cierto? De las cosas que son de la carne se ocupan. De cómo agradar a los hombres, de cómo agradar a la sociedad, de cómo cumplir expectativas de este mundo, de eso se ocupan, ¿ya? De eso se ocupan, en eso piensan. Más los que son conformes al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? Pues su palabra, ¿cierto? Es su palabra. ¿Qué otra cosa ha dado Dios en este mundo que sea una evidencia de su Espíritu? Su palabra. ¿Ha dado otra cosa más? ¿No? Dígame ahora mismo qué otra cosa distinta a la Biblia es un testimonio del poder de Dios. No hay nada más. ¿Ya? No hay nada más. Este es el lenguaje común, el distintivo común de todos nosotros. De esto es que nos vamos a ocupar. Bueno, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? Pregúntate tú eso. Los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Dime, ¿cuáles son? Ahí están, las que están escritas aquí. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y los mandamientos que están aquí. De eso es que te vas a ocupar. De la voluntad. Fidelidad, claro que sí. ¿Ya? La fidelidad, el permanecer allí a pesar de las circunstancias. Al no variar, porque en Dios no hay sombra de variación. Por eso nosotros no vamos a cambiar. No vamos a variar. Ni ante la más de las adversas circunstancias que podamos enfrentar. Vamos a estar allí como Job. Se le murieron todos los hijos, todas las hijas, la esposa, ¿verdad? Y ahí estuvo. ¿Ya? ¿Has visto a mi siervo Job? Te lo he hecho. ¿Cierto? Haz lo que quiera, que ese no se tuerce. Ese es mío. ¿Ya? Y como dice en la Escritura, todavía no hemos padecido hasta la sangre luchando contra el pecado. Todavía tú no te estás rasgando aquí una llaga o una enfermedad o lo que sea, luchando contra el pecado. ¿Ya? Entonces mira lo que dice.
Porque la intención de la carne, ¿qué es? Muerte. Fíjense que el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. O sea, que si tú te pones a andar en tu propia opinión, en tus propios consejos, te vas a estrellar con muerte. ¿Ya? Pero la intención del Ruach HaKodesh, del poder de Dios, ¿qué es? Vida y paz. Vida y paz. Esa es la intención del Ruach HaKodesh. O sea que cuando tú practiques un mandamiento, vas a experimentar o debes experimentar estas dos cosas. Pablo allá lo dice más adelante en Romanos, que la vida en el Espíritu es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en la vida. ¿Ya? Y fíjate tú, y esto concuerda con lo que ya habíamos mencionado acerca de cuál era el objetivo de los mandamientos. Por eso habíamos hablado aquí que las 10 palabras, ¿se acuerdan? Los 10 juramentos eran el objetivo, el punto de llegada de todos los demás mandamientos. Todo lo que tú hicieras tenía que terminar allí, glorificando a Dios y sirviendo al prójimo. Que esos son los 10 juramentos, ¿no? Los 10 referentes. Cuando tú hagas un mandamiento, tienes que concluir honrando a padre y madre, tienes que concluir no adulterando, tienes que concluir no robando, tienes que concluir no levantando falso testimonio. Lo que sea que hagas, tienes que concluir sin codiciar los bienes y la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te pones a hacer un mandamiento y violas o no llegas a esos objetivos, estás haciéndolo mal. Estás haciéndolo mal, estás perdiendo el tiempo. ¿Cierto? No puede ser que yo sea súper tan religioso y sea un inmoral. Como le pasó a un rabino hace poco, que es vergüenza, ¿no? Estuvo preso por pedofilia. Un rabino en Israel. Yo creo que hoy está más que evidente que definitivamente el problema es esclavitud del pecado. O sea, un rabino. No se concibe que un rabino dura 5 años de formación académica y de entrenamiento y de todo. 5 años y hasta 7 años. Se supone que pasa por un examen de psicoanálisis. Se supone, porque así lo dice el pensum. Yo consulté el pensum de rabinato de la Yeshiva de Buenos Aires. Y al final decía, tiene que pasar por un examen de psicoanálisis. Imagínate tú. Se supone que pasa por todo eso y termina haciendo pedofilia. No, definitivamente. No. El daño es grande. ¿Ya? El daño es grande. Y eso demuestra por que... Por eso él dijo que si elijo al hombre no te liberta, no eres verdaderamente libre. Podrás experimentar ciertos grados de libertad. Pero verdaderamente libre, no. ¿Ya? Profetas como Pablo, dentro del pueblo judío, no son reconocidos. No son reconocidos, claro, no son reconocidos, ni los leen. Y los que los leen, curiosamente, son esos personajes de corte académico ateo. Entonces los leen ya es como una cuestión histórica, como una producción literaria del momento, de la época, y te pueden hablar de Pablo y de todo, pero no viven y no experimentan lo que dice allí. y lo que ellos experimentaron. Claro, eso es impresionante, hermano. Yo he escuchado, he leído, es más, respecto a este capítulo 7 y 8, un comentarista judío llegó a decir que Pablo como que tenía un problema de, ¿cómo se dice esto? De bipolaridad, era bipolar. Porque en el capítulo 7, si él entiende que habla Pablo de sí mismo, es contradictorio con lo que dice en el 8. O sea, el mismo judío viéndolo así, dice, oye, pero aquí pasa algo, o sea, yo veo una contradicción entre el 7 y el 8. Porque en el 7 veo un personaje que sucumbe ante el pecado y en el 8 veo unos personajes que supera el pecado. Entonces digo, o Pablo era bipolar, o yo lo entiendo mal, o no sé. ¿Ya? Definitivamente él lo entendía mal. ¿Cierto? Tenía que ver eso, ¿no? Entonces mira lo que dice. Ya vamos a ir terminando. Entonces dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Ojo, enemistad contra Dios.
todo lo que aquí se te ocurra, mental, humanamente hablando, va en contra de la voluntad divina. Así de simple, por muy noble que sea la intención. Fíjense que hay un mandamiento, me acuerdo yo que lo enseñé hace como 3 años, un mandamiento que dice la Torá: no traerás el precio de un perro ni la paga de una prostituta a la casa del Señor. Y yo escuché cierto día después que hablando con alguien que le estaba dando vía libre a santificar los dineros ilegales productos de narcotráfico o de cualquier cosa. No, pero vamos a santificarlo, vamos a rescatarlo. Y así he escuchado mucho ese principio. Hoy esa es la moda. No, vamos a santificar esto. ¿Y quién eres tú para santificar nada? Así como la oración santifica todo. Claro, me explico. No, vamos a santificar. No, que no puedes. Solamente Dios es el que puede determinar si algo es santo o no. No tú. Con la escritura. Sí, porque si vamos con esa premisa, entonces yo santifico esto y venga. Santifico esto y venga. Bueno, ¿y cuál es el límite ahí? Santificamos el pecado también. Claro. Fíjate tú, Dios estaba haciendo claro que no era la intención de tú llevar un aporte o algo. Que no bastaba tu intención, es que tiene que ser aprobada por Dios. Mira lo que vimos el Shabbat pasado sobre el fuego extraño. Ellos tuvieron la intención de llevar un incienso ahí y otro fuego y no, lo siento, se caen aquí. Yo no he aquí ordenado eso. ¿Ya? ¿Por qué fue que se dice que Dios despreció el sacrificio de Caín? Porque Dios ordenó un sacrificio animal. Y Caín dijo: no, pero es que yo soy agricultor, yo también puedo traer lo mejor de mi cultivo y tiene que agradarle a Dios como le agrada el animalito que va a ofrecer a Abel. Dijo Dios: lo siento, yo no puse eso así. ¿Ya? Yo dije un sacrificio animal porque quiero enseñar otra cosa, no que me traigas lo mejor de tu haber. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pues hay que respetar la voluntad divina. Entonces dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. En el versículo 7. O sea, conclusión, que andar en la carne es no querer obedecer los mandamientos. ¿Está claro? Clarísimo, hermano. Porque la carne, dice ahí, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Dígame cuál. ¿Es otra distinta de esta? No hay otra, yo no conozco otra. Así que andar en la carne es no andar en los mandamientos. ¿Está claro? Sencillo. Entonces, en consecuencia, andar en el Espíritu es andar dentro de los mandamientos. Porque cuando tú andas dentro de los mandamientos es que estás haciendo lo que es agradable a Dios, sin lugar a dudas. Pero cuando te lanzas a andar en tu propio consejo, en tu propia opinión, te estás arriesgando a que todo lo que hagas sea una completa abominación delante de Dios. Y por eso el Proverbio 28:9 dice lo que dice. Léalo. Quiero que lo lea, yo lo vivo diciendo, eso es como una de mis grandes banderas. ¿Puede uno estar permanentemente, o sea, precisamente como somos carne, cumplir los mandamientos? Sí se puede, claro, porque, repito, hoy estamos en la era del poder de Dios y Dios te va a sostener y te va a empujar a que hagas su voluntad. Por eso es que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su trono. Puedas que sientas el jalón de la carne o el jalón del mundo, pero no, tú das, prosigo al blanco, decía el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Sé para dónde voy. ¿Qué dice el Proverbio 28:9? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Wow! Esa es fuerte. ¿Ya? En hebreo todavía se oye más fuerte, porque dice: el que aparta su oído de oír la Torah, inclusive su abominación, su oración es una abominación. Inclusive su oración. ¿Ya? O sea, está diciendo todo lo demás e inclusive su oración es una abominación. Mesiros no mishmoa Torah gans filatot toeva. Así lo dice tan bonito, ¿no? Vaya usted a saber cuántas oraciones abominables hay.
Porque no puedes, Hemos hecho. ¿ya? No puedes estar apartando tu oído de lo que está aquí escrito. O es que ahora me vas a decir que arranque la hoja del Proverbio 28. ¿Ah? No puedes. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cierto? ¿Qué dice? Así que los que están en la carne no pueden agradar a Algo Dios. tan sencillo, por ejemplo, uno de los mandamientos es no mentir. Y uno permanentemente a veces, para que los hijos hagan cosas, o no puede. Es que no se trata de enseñarles a mentir, se trata de guiarles. Hay que buscar la estrategia, no puedes sucumbir tan fácilmente ante la mentira. Por ejemplo, cuando uno, con algo tan sencillo o tan bobo aparentemente, uno dice, no, es que viene un señor Es que que se lleva a los niños. no, es que hay que buscar otra forma, definitivamente, pues en eso consiste renovados en el espíritu de vuestra mente. Tienes que buscar otra forma, no a través de la amenaza y del miedo, mintiendo de que va a venir un monstruo ni nada. ¿Ya? Tienes que llevarlo. Es más, yo siempre he dicho este ejemplo, el famoso encantador de perros. Yo comparo mucho a los niños y, ojo, con todo respeto, ¿no? Con los perritos. Porque el encantador de perros no es que le echa, es que no le va a poder mentir al perro. ¿Qué hace? Venga, que aquí el jefe soy yo soy el jefe de la manada, yo te guío, venga. ¿Ya? Y está ahí hasta que el perro se acostumbra. Ya después que el perro está acostumbrado, ya ni le dice nada. El perro actúa solo. ¿Ya? Pero entonces, eso hay que explorar y no quedarnos con el modelo de siempre. ¿Ya? El modelo tradicional con que fuimos criados, bien o mal, sí, nuestros padres lo hicieron a su manera hasta donde les dio. Pero no, eso no significa que nos vamos a quedar con ahí, ese es el modelo, no. Hay que renovar, hay que ver qué nos dice la Escritura, consultar, investigar, ampliar, ¿no? Y verás que hay otros resultados. Pero aquí, entre todo, con los niños siempre está el acompañamiento. ¿Ya? Venga, y llévale la mano y póngalo acá, y aquí se quedó, y paciencia, está para la no importa. Tú has visto el encantador de perro, el perro ladrando, chillando, ahí no se pone a discutir con el perro, ni se marea, ¿cierto? Ahí se queda, no señor, ahí se queda, y se va, venga, que aquí es su lugar. Hay que trabajar sobre la paciencia. Claro, hay que tener paciencia. Eso forma dos cosas, al niño y a uno. Sí. Claro que sí, claro que sí. Vea, es paciencia y perseverancia, no cansarse. Porque... Pero ponía ese ejemplo tan sencillo, o sea, para preguntarte o sea, los mandamientos permanentemente, aunque sea con cosas aparentemente tontas, uno los está incumpliendo. Pero por eso te digo, mira, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros debemos ejercitarnos en el discernimiento del bien y el mal. ¿Ya? Uno tiene que atreverse. Hay veces que sí, uno a veces le teme mucho. Vea, muchas de las cosas por las que a veces nos vemos tentados o movidos o mentimos es porque no queremos que la otra persona se sienta mal. ¿Ya? Ana, dile que no estoy. Me parece que los mandamientos exigen perseverancia también. No, por eso digo, pero mira una situación como esa, dile que no estoy, hombre, estoy ocupado, es mejor. Ya, hombre, no puedo hablar ahora, te hablo después. Yo he tomado eso en práctica, ¿cierto? En algún momento digo, hombre, te escribo después o te hablo después o algo, porque en ese momento de pronto no quiero hablar. Ya, es que uno tiene derecho a no querer hablar o no, ¿cierto? Ya, eso es todo, no tienes que inventarte una mentira. Así, es cuestión de ir cambiando un poco el cassette y practicar otras cosas versus a las que ya veníamos haciendo y conservando la asertividad, no vamos a reír en la grosería ahora, el despotismo ni nada, pero hay que explorar, eso es todo. Ya, la invitación es a explorar, bueno, ¿qué pasa si no lo hago así? Vamos a hacerlo de otra manera y vas a ver que si tu intención es observar el mandamiento, Dios te va a dar la inteligencia para que sortees la situación y salgas adelante y vas conquistando esa área débil que tú posees. Sí, porque es que a veces si nosotros enseñamos en base a la mentira, Sí. para lograr un objetivo, el día que
se dé cuenta que fue en todo el tiempo, Claro. que fue engañado en eso, Entonces todo lo computa como mentira. todo lo va a ocultar. Entonces nunca va a pensar que Todo no fue hay verdad. falso, un engaño. Todo es No un hay engaño. verdad. Claro. ¿Ya entiendes? Sí, Entonces sí. la verdad hay que enseñarse al principio. Sí, sí, sí. ¿Ya ves? Claro. Que con el fin de que él sepa que eso es malo. Es correcto. Sea cuando niño o cuando llega viejo. Claro, por ejemplo, en vez de decirle que va a venir el coco y te va a coger, eso está mal. Ya. Claro. No lo hagas porque está mal. Ya. Simple, sin amenaza y sin nada. ¿Por Y- qué? y- Porque es mandamiento del Claro, Señor. porque esto no le agrada a Dios. No le Porque tú agrada. tienes que respetar a tus padres y así vas cambiando el lenguaje y la metodología. ¿Sí ves? Sin necesidad de andar mintiendo. Ok, vamos a ir terminando ya con esto entonces. Mira lo que dice, mas vosotros no estáis en la carne. Mas vosotros no estáis en la carne. Como para que ahora digas que es que yo no voy a vivir dentro de los mandamientos. Tú no estás en la carne. ¿Ya? ¿Qué dice? Sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, el tal no es de Dios. ¿Ves? Si no tienes el poder de Mashiach dentro de ti, no eres de Dios. Estás en enemistad contra él. Por muy observante Torah que seas, estás en enemistad. Clarito, ¿no? Fíjate tú, esto es un desafío y este mensaje, imagínate a Pablo diciéndole eso a los judíos. Eso es duro. Es duro. Porque está diciendo es que si no confiesas que Yehoshua es el Señor y el Salvador, eres enemigo de Ahí Dios. le resultó más fácil decirlo. Vea, eso es fuerte. Hoy porque la gente tiene cierta noción de Jesús y todo, y sin embargo suena duro decirlo. Y las personas que repiten que sí, que creen en Jesús, creen en Jesús, Por pero sus que no se frutos. sujetan. No, está mal que aquí lo está diciendo. Sí, es que Si no, no andas con si andas las con cosas claro, del Espíritu, tampoco no eres de él. tampoco eres de él, porque no puedes agradar a Dios en tu carne. Así es. Sencillo, ¿ya Y ves? eso, que es lo para- que, y eso es lo que el mundo ve. Sí, sí. Y o sea, porque está bien mandar mensajes o decir lo Sí, que sea, sí, pero sí, sí. tiene que ser coherente. Claro, es que esto es una sola pieza, ¿ya? Y no es nada. Mira que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, que en tu nombre hicimos milagros y sanamos y ayudamos. Apartados de mí, hacedores de maldad, de la no Torah. Enemigos de la ley, es lo que Claro, dice. enemigos de la ley, dice. Sí, porque te la pasas haciendo obra, pero quién sabe para glorificar a quién, pues. A mí no fue. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Vamos a darle gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.